Buenos días, muchachitos, buenos días, estudiantes. Bueno, el tema del día de hoy que nos toca a realizar en el tema de aritmética es magnitudes proporcionales. ¿Qué entendemos como magnitudes? A ver, ¿qué es una magnitud? Como les había indicado, una magnitud es todo aquello que experimenta cambios y puede ser medidos. Hay que tener en cuenta medidos. Ahora, pues tenemos bastantes ejemplos. La sombra de un árbol, la velocidad de un auto, los días de trabajo, la cantidad de agua, la frecuencia de gotas que se va a derramar de un vaso, la medición de un martillo, infinidad, infinidad de cosas que se pueda medir. La cantidad de tinta, cuánta cantidad de datos gastas, uff, imagínate. Entonces, y que viene a ser una magnitud proporcional. Una magnitud proporcional se dice que dos magnitudes serán proporcionales cuando va a variar una de ellas y la otra también varía. Entonces, por ejemplo, hoy en día lo que estamos analizando es este caso de COVID. Entonces, ¿qué pasa si hay más interacción entre personas? La propagación del virus va a aumentar. Entonces, es directamente. Entonces, sí, ¿qué pasa si no quiero que se propague mucho el virus? Entonces, lo que tenemos que hacer es salir menos. Entonces, indicarle a nuestro papito, mamita, que deberíamos salir menos para que no se propague. Entonces, el virus es de acuerdo a la propagación, entonces es directamente proporcional. Entonces, tú ya tendrás varios ejemplos cuando es inversamente proporcional, ¿correcto? Eso es lo que tú dices. Entonces, otro ejemplo que podríamos hacer, lo que estamos haciendo. A más videos, más costo de megas, ¿cierto? Más cantidad de megas vas a utilizar. Y a más cantidad de megas, más dinero, ¿cierto? En tu internet. Entonces es de acuerdo a la proporcionalidad. Entonces, veamos acá. Existe dos clases de magnitudes. Una magnitud directamente proporcional y otra magnitud que es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué vamos a indicarnos? ¿Cuándo se va a realizar? Cuando una magnitud sea directamente proporcionales, cuando si al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, el valor de la otra magnitud también aumenta o disminuye en la misma proporción. Si, mira, si una magnitud aumenta de repente de 2 se pasa a 4. La otra magnitud de 3 se pasa a 6. Entonces, ¿yo qué digo? Que esas dos magnitudes serán directamente proporcionales. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué pasa si son directamente proporcionales? En método matemático nos dice que hagamos una división. Esa división que vamos a tener entre una magnitud A y otra magnitud B, entonces nos va a salir una constante. Ahora, como son directamente proporcionales, ahora, como aumenta, la otra también aumenta. Y va a aumentar con la una constante. Correcto, vamos a tener acá un ejemplo. A ver, según este ejemplo, nos dice la cantidad de azúcar y el precio que paga por ella. Tenemos el precio, tenemos el precio y tenemos el peso. ¿Son magnitudes? Sí. ¿Se puede medir? Sí. Acá hay valores. De 1 a 2, de 2 a 4, de 3 a 6, de 4 a 8. Entonces, ¿qué digo? Como veo que de 2 pasa a 8, va aumentando, ¿cierto? Y de 1 pasa a 4, aumenta también. Entonces, estas dos magnitudes que son directamente proporcional. Entonces yo voy a hallar la constante. ¿De cuánto en cuánto es la constante? 1 es a 2, de 1 es a 2, como 2 es a 4, de 2 es a 4, como 3 es a 6, como 3 es a 6, como 4 es a 8. Veo que todos tienen en común un medio. Entonces mi constante es un medio. Luego voy a decir que el precio es directamente proporcional al precio. El peso es directamente proporcional. Entonces entendemos ya cuando es directamente proporcional. Ahora vamos a ver gráficamente. Mira, si aumenta el peso, aumenta el precio. Entonces, el peso entre el precio es una constante. Es importante encontrar esa constante, ¿ya? En todos los ejercicios, principalmente en lo que es magnitudes, encontrar la constante, ¿ya? Entonces, aumenta. ¿Y qué forma tiene esta línea? Mira,
de aumento, ¿no? Aumento, ¿no? Va directa, ¿no? Una línea directa. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Eso. La otra magnitud es inversamente proporcional. Aquí vamos a decir inversamente proporcional. Dos magnitudes serán inversamente proporcional cuando el valor de las dos magnitudes aumenta o disminuye y el valor de la otra magnitud disminuye o aumenta respectivamente en la misma proporción. O sea, te estoy diciendo, una magnitud va a aumentar, al aumentar la otra magnitud, esa la otra magnitud B, por ejemplo B, va a disminuir, va a disminuir. Entonces, tener en cuenta esto. ¿Y qué sucede acá? Cuando una es inversa, ya, esas dos magnitudes lo que se va a hacer, se van a multiplicar, ya, se van a multiplicar. Vamos a tener en cuenta acá un ejemplo. Tenemos esta magnitud. Mira, si veo que esta magnitud del tiempo está aumentando, el tiempo está aumentando, ¿cierto? El tiempo aumenta y los números de obreros, ¿qué sucede? Se reducen. O puedo ver, los números de obreros se están reduciendo, el tiempo va a aumentar. O sea, dice obreros y el tiempo. A ver, si yo me pongo a analizar una empresa, o estoy trabajando en una empresa, soy contratista y yo quiero que esa casa o ese edificio se termine más rápido el tiempo, ¿no? Como el tiempo más rápido, tengo que contratar más obreros o menos obreros. A aumentar más obreros, ¿no? Voy a aumentar más obreros para que el tiempo baje y pueda terminar en menor tiempo. ¿Qué pasa si quito obreros? El tiempo va a ser más. Ah, ya. Entonces, cada vez una magnitud aumenta y la otra baja, eso que es inverso. Listo. Ahora, del cuadro vamos a observar esto, ¿no? Se multiplica acá 160, 160, 160, 160. Entonces, mi constante va a ser 160. Entonces, obreros con el tiempo es inversamente proporcional. Y vemos la gráfica, ¿no? La gráfica está en curva, mira, pero hacia abajo. Entonces, obrero con tiempo. Si veo que este va, mira, de obreros, el tiempo va disminuyendo, lo que sucede con los obreros va aumentando. Entonces, esa curva es gráficamente inversa. Entonces, ¿qué hago? Obreros por tiempo, la cantidad, ¿no? 4 por 40, 8 por 20, 16 por 10. Ejemplos. A ver, problemas prácticos. Si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B, cuando A es 15, B es 24. Hallar B cuando A es 120. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que estas dos magnitudes son inversas. Si es inversa, se multiplica. Entonces, estoy multiplicando. Correcto. Ahora sí. Cuando A es 15, B es 24. Entonces, 15 por 24. Como hay constantes, es igual a una constante, ¿cierto? Pero como esa constante también es igual al producto de esto, de B, cuando es 120, entonces B por 120, B por 120. Entonces estos dos van a ser iguales porque tienen la misma constante. Entonces el 120 pasa a dividir. 15 por 24, 360, entre 120, por lo tanto B es 3. Siguiente ejercicio. Vamos a hallar A si es directamente proporcional. Directa, la anterior fue inversa, ahora directa. Entonces, si es directa A con B, entonces no es una multiplicación, es una división. Entonces, A entre B es una constante. A su 1 sobre B su 1. A su 2 sobre B su 2. A su 3 sobre su 3. Como acá hay 2 a su A y B también hay 2, entonces vamos a coger estos. Entonces, como hay una división de si A y B, dice A es 6, B es 8, mira, 6 y 8. Ahora vamos a terminar B cuando A es 18. Muy bien, 18. Paso a multiplicar, paso a dividir. Pero como acá dice, le saco mitad, mitad. Mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. Entonces se le pasa a multiplicar con el 3, como está multiplicando, y el 4 con el 18, en aspa. ¿Correcto? Y el 3 también baja, ¿no? Baja a dividir. 4 por 18 entre 3, 24. 24, el valor de B. Entonces, alternativa A. Problema 3. Dice si A es directamente proporcional a B cuadrado, además cuando A es 18,
B es 9. Calcular B cuando A es 8. Entonces, la misma relación, pero no solamente con B, sino B al cuadrado. Entonces, A es de P. dp significa directamente proporcional, como se estaba comentando. Si es directa, una división. Entonces, divido A con B al cuadrado. Es igual a la constante, ¿no? Luego, 18, ¿por qué 18? Porque me está diciendo que es A, 18. Entre B, ¿cuánto es? 9, pero ese 9 está elevado al cuadrado. Entonces, es igual a 8, 8 porque está entre B. Este B es lo que me están vamos a determinar, este B, B al cuadrado. Entonces, B al cuadrado es igual a 8 por 9 al cuadrado en aspa, ¿no? Entre 18. Entonces, B al cuadrado es igual a 36 y la raíz de 36 es 6. A ver, acá tienen dos videos que les voy a enviar, terminando que ustedes vean todo lo que es. Esos dos videos van a ser la tarea que van a realizar. ¿Ya? Yo les voy a decir qué forma o qué van a realizar. Primero tienen que ver el video, analizar el video y luego les voy a decir qué es lo que van a hacer. Gracias chicos, espero que les haya gustado el tema de magnitudes proporcionales. Estamos en la próxima clase con la parte práctica de magnitudes proporcionales. Nos vemos.